noches. Buenas noches. Pues vengo a disipar todos los problemas que tienen en este momento todos los españoles. ¿Qué problema es ese? El problema más gordo, lo que no hace más que pensar en ello. El IVA. Hombre, por fin lo va a explicar alguien. ¿Lo voy a explicar yo? Lo que pasa es que el problema del IVA es que dan unos libritos que no se entienden bien porque no ponen ejemplos. Que sí, el problema son los ejemplos. Por ejemplo, yo tengo una pianola. La tengo. La vendo en 100.000 pesetas. El IVA son, por ejemplo, el 38,3, que son 143.320. Entonces, yo tengo, al mismo tiempo, un rinoceronte. Lo vendo. Porque además que yo tengo un rinoceronte. O sea, lo vendo rinoceronte, que es 100.000 pesetas más el IVA, que son unas 400.000 en total. Se coge, atento, porque esto no es tan complicado, se cogen las 300.000 pesetas que me han sobrado para que las otras encajen ya. Como no es vinculante, porque viene, lo que han traído ellos es el 20%, como se quita el 6, no le corresponde más que el 1 al pobre rinoceronte. ¿Hay otro ejemplo? Sí, tengo varios. Porque si no, no enteraría con estos. Claro. Por ejemplo, siempre hay que ir con 500 libros debajo del brazo y luego un contable montado a caballito. Sí. Se llega, por ejemplo, a un café, dice, póngame un cortado. ¿Cuántos he cortado? 12 pesetas. Y el IVA, 60.000. 60.012. ¿Qué se hace? Se le da un poco así al contable, baja al contable, libro, apunta, factura, se mete dentro, el contable sube el contable, los libros, a tomar otro café a otro sitio. Por ejemplo, se va al dentista, y entonces dice, sáqueme una muela, te saca la muela, pero te saca un trocito de la otra, que es el IVA. ¿Me lo podría volver a explicar? Lo que he dicho. Sí, lo del IVA. No, hija, no. ¿Cómo voy a hablar yo? Si no, no porque lo había de los arroyos. Y si se habían torcido tan duros abiertos los arroyos, tendrían destruyendo la patria. Y ahora, todos tenemos que votar. Muy bien.